sobre cuya ejercicio legítimo han venido ejerciendo sus derechos amplios sectores de nuestra población, generalmente los más vulnerables, como son las comunidades campesinas, como son nuestros pueblos indígenas, como son las comunidades afrodescendientes en diferentes regiones del país. Los fuertes, se ha dicho siempre, tienen la capacidad para procurarse sus oportunidades, pero los débiles no lo pueden hacer, y en consecuencia le corresponde a las autoridades del Estado posibilitar el acceso a oportunidades en desarrollo del derecho a la igualdad para todos y crear condiciones de la misma manera que garanticen el equilibrio social. En el país, de acuerdo con los estudios y los diagnósticos más autorizados que se han venido haciendo sobre la complejidad del problema de la tierra, debemos decir que persisten causas estructurales que han venido afectando los derechos de los grupos poblacionales más vulnerables en la lucha por la tierra, que ha habido dificultades en el proceso de la producción agrícola, que ha habido carencia de tierras productivas, que ha habido limitaciones para el acceso al crédito agropecuario y que se conoce mucha lentitud en los procesos de titulación de predios. Ello ha facilitado, de algún modo, de alguna manera también, la intervención de los grupos armados ilegales y la poca o escasa participación de nuestras comunidades. Como ya ha sido señalado, la tenencia de la tierra en el país se ha caracterizado por grandes extensiones de tierra en pocas manos, debido a que los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otros grupos poblacionales vulnerables que han habitado a lo largo de los años y algunos en forma ancestral estos territorios, han carecido de títulos que les permita legalizar la tenencia o la posesión de la tierra que han ejercido a lo largo de los años también. La forma como los grupos poblacionales menos favorecidos han accedido a la tierra se ha dado en Colombia de distintas maneras. Podemos hacer un ejercicio de aproximación. Ha habido procesos de invasión de fincas debida o indebidamente explotadas, que ha buscado en su momento provocar la intervención, por ejemplo, del antiguo INCORA. Ha habido procesos de desecación de ciénagas en forma natural o inducida por terratenientes, y ha habido invasiones de esos terrenos por parte de comunidades campesinas. Ha habido dificultades en el proceso de otorgamiento y de legalización de predios por parte del antiguo INCORA, en la mayor parte de los casos sin el apoyo jurídico y económico requerido. Ha habido procesos de invasión de predios adjudicados por el antiguo INCORA, donde los beneficiarios iniciales no han ejercido actos de señor y dueño, y ha habido procesos de adquisición de predios por el INCODER para la adjudicación a las comunidades desplazadas por la violencia, acaso las principales víctimas de la confrontación armada, que no se le alcanzaron a entregar a las comunidades desplazadas, y algunos de esos predios hoy los ocupan integrantes de los grupos desmovilizados. Hemos dicho que en el marco de la dinámica de la confrontación armada que hemos estado viviendo los colombianos, en donde ha sido justa y precisamente la población civil la más afectada, en donde la aplicación de las normas protectoras del derecho internacional humanitario, que tienen por propósito sustraer de la dinámica de la confrontación armada a la población civil, lamentablemente en nuestro medio ha sido justamente la población civil la que ha sufrido de mayor manera los efectos perversos de la confrontación armada. Y dentro de ello, como queda dicho, el despojo de la tierra ha sido una de las prácticas
más utilizadas por parte de las distintas organizaciones armadas al margen de la ley. En desarrollo de ese panorama debemos decir que la población rural en el país se ha visto expuesta a diferentes factores de inseguridad que han afectado la vigencia de sus derechos fundamentales, que han afectado el acceso o el disfrute del derecho a la propiedad rural. Y en ese contexto debemos decir que ha habido ocupaciones de terrenos baldíos, que ha hecho falta mucha agilidad de parte de las autoridades del ramo, del sector en los procesos de legalización de esos terrenos, que ha habido problemas con la explotación de tierras que legalmente no son titulables porque son bienes del Estado inadjudicables. Y en lo que corresponde a asentamientos en terrenos adquiridos dentro de los programas de reforma agraria o de extinción del derecho de dominio y de restitución, en el marco de la Ley 975 de 2005, debemos decir que ha habido terrenos que no han sido debidamente titulados o adjudicados, y ello de alguna manera ha favorecido la deserción por la falta de garantías para la permanencia y la seguridad de los adjudicatarios, o a la necesidad de apoyo técnico-económico para el impulso de proyectos productivos que garanticen su propia sostenibilidad también. Que ha habido problemas en las adjudicaciones en común y pro indiviso, que ello ha impedido la eficiente y adecuada explotación de la tierra por la dificultad para acceder a líneas de crédito que tendrían algunos de los beneficiarios, quienes requieren del acompañamiento técnico y jurídico de las instituciones concernidas del Estado, de las instituciones que tienen este tipo de competencias para formular proyectos productivos viables, duraderos y sostenibles. Que ha habido problemas de inseguridad en el interior y exterior de estos asentamientos, al incluir en estos programas a víctimas del fenómeno del desplazamiento por parte de grupos ilegales antagónicos. Ello ha generado desconfianzas y ha provocado enfrentamientos que lamentablemente se han venido presentando entre las víctimas del desplazamiento forzado en diferentes regiones. En lo que corresponde al acaparamiento de unidades agrícolas y familiares, debemos poner de presente que, sin tener en cuenta las limitaciones de la ley de reforma agraria, se requiere que los funcionarios del INCODER actúen con mucha diligencia para garantizar los procesos de restitución. Se requiere del mismo modo que los funcionarios de las oficinas de registro de instrumentos públicos denuncien ante las autoridades competentes las anomalías y las irregularidades que se han venido presentando. Tuvimos ocasión en la Defensoría del Pueblo de formular todo un diagnóstico acaso integral sobre la enorme complejidad de las variables involucradas en la problemática de tierras que se ha vivido en las comunidades de Jiguamiandó y Curbaradó, en donde, en el marco de ese diagnóstico que tuvimos ocasión de formular, tuvimos oportunidad de apreciar las enormes irregularidades que se venían cometiendo por parte de funcionarios de las oficinas de registro, de notarías, amén de otras entidades del Estado colombiano, y hago referencia a estos casos específicos, porque creo yo que son casos emblemáticos que deben concitar la atención de las distintas entidades del Estado colombiano para tenerlo como referente en el proceso que tiene que ver con la adopción de medidas y de mecanismos para poder enfrentar con la diligencia y con la efectividad que se requiere
el problema de la tierra y los procesos de restitución de tierras en el país. También ha habido, tenemos que reconocerlo así, desprotección de algún modo ante los intereses económicos de empresas que hacen explotación de los recursos naturales y que pueden ocasionar, como en efecto ha venido ocurriendo, grave impacto al medio ambiente y que han amenazado la permanencia de comunidades campesinas, de integrantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en sus propios territorios, muchas veces sin que se lleven a cabo los procesos de participación comunitaria, como el mecanismo de la consulta previa, sin la debida concertación de planes de manejo ambiental que permitan mitigar el impacto ecológico que ello conlleva, que ello implica. Pudiéramos decir, en consecuencia, que la problemática de la tenencia de la tierra en Colombia se expresa a través de distintas modalidades. Es necesario avanzar en procesos de delimitación material de territorios. Hemos conocido las problemáticas que han venido sufriendo, problemáticas que han venido siendo objeto pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en lo que corresponde a la necesidad de que se clarifique sus títulos colectivos, los resguardos de nuestros pueblos indígenas desde el punto de vista de sus límites territoriales. Creemos nosotros que no han sido suficientemente esclarecidos, que ello ha sido fuente generadora de actos de violencia en diferentes regiones, en donde hay presencia de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Hay que avanzar en procesos de saneamiento de los títulos de la propiedad. La propiedad en muchas regiones ha acusado procesos de informalidad por parte de los pobladores de las zonas rurales. Hay desconocimiento de los derechos que les asisten a muchas comunidades y hay falta de instrumentos jurídicos para hacer valer estos derechos de manera particular por parte de integrantes de nuestros pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Ha habido actos de corrupción por parte de algunos funcionarios de entidades competentes del Estado colombiano. Ha habido problemas en los procesos de escrituración en notarías y su respectivo registro en las oficinas de instrumentos públicos del país. Y lo reiteramos, ha habido ausencia de consulta previa para procesos de explotación de recursos naturales en diferentes zonas geográficas. También se requiere de una política pública para el desarrollo socioempresarial de las poblaciones afectadas con el despojo territorial. Estas situaciones descritas demuestran la debilidad institucional, en algunos casos acompañada de engaños por parte de funcionarios inescrupulosos que han posibilitado el despojo de la tierra. En este contexto debemos decir que la Defensoría del Pueblo, en procura de la necesidad de hacer efectivo el derecho a la restitución que le asiste a las víctimas de la violencia en nuestro país, entre otras acciones, ha venido diseñando un conjunto de herramientas para procurarle asistencia, asesoría y orientación a las víctimas de la violencia en el país, y en ese sentido ha venido conformando sendos equipos para garantizarles asistencia, asesoría y orientación oportuna a las víctimas de la violencia, y de manera particular ha venido conformando todo un equipo que tiene que ver con la necesidad de garantizarle asistencia jurídica y representación judicial a las víctimas de la violencia en general, pero de manera particular en el marco de la Ley de Víctimas. Venimos conformando
todo un equipo de expertos a efecto de poderle garantizar con la eficacia y con la efectividad que se requiere la asesoría y la representación judicial a que tienen derecho las víctimas del despojo de la tierra en el país. Para explorar el impacto que ha generado el despojo o el abandono forzado, como algunos prefieren llamar, la Defensoría del Pueblo se dio a la tarea de diseñar una encuesta con 55 funcionarios, servidores de los equipos psicojurídicos que han venido atendiendo esta responsabilidad en nombre de la institución, en nombre de la Defensoría del Pueblo, metodología a través de la cual se indagó por aspectos específicos relacionados con las inquietudes más frecuentes de las víctimas del despojo, y algunos de esos hallazgos tienen que ver con las tipologías del despojo más reiteradas en diferentes regiones, y hemos encontrado que esas tipologías tienen mucho que ver con el testaferrato, con la venta de tierras a bajo precio y con el despojo violento de la tierra. El testaferrato, pues desde luego tiene que ver con el traspaso de un dueño a otro de manera ilimitada y sin opciones de identidad clara en la cadena de los traspasos. La venta de tierras a bajo precio se da desde luego bajo la presión en sus distintas modalidades. Los grupos armados ilegales muchas veces convencen, o no es que los convenzan, ejercen presión sobre los propietarios para recibir su predio a un precio inferior al comercial, y el despojo violento tiene que ver con el abandono de la tierra, asociado desde luego al fenómeno también del desplazamiento forzado. Conscientes en la Defensoría del Pueblo de la relevancia que ha adquirido el derecho a la reparación de las víctimas en lo que corresponde a los procesos de restitución de tierras, en virtud del marco normativo actual, debemos decir que la Defensoría del Pueblo ha incorporado a su estrategia de orientación psicojurídica los procedimientos, los procesos y las rutas y los instrumentos vigentes que se han puesto al servicio de las víctimas en procura de que sus derechos patrimoniales sean reparados efectivamente, específicamente en lo que corresponde a los procesos de restitución de tierras. En la actualidad, debemos decir que las víctimas de la violencia y del despojo en particular cuentan para reclamar sus aspiraciones legítimas sobre restitución de tierras, por una parte con el mecanismo conocido como incidente de reparación que se adelanta bajo los instrumentos previstos en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, y por otra parte con la acción de restitución de tierras que afortunadamente ha sido creada en el marco de la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas. Teniendo en cuenta, por otro lado, la complejidad de la problemática del despojo y de la tenencia ilegal de la tierra, creemos que es necesario garantizar la efectividad de los mecanismos que permitan a la población despojada, por efecto de la violencia, en el marco de la dinámica de la confrontación, la restitución de sus bienes de manera oportuna y adecuada, y del mismo modo propiciar procesos de retorno a las regiones de donde fueron expulsados los desplazados, de acuerdo con los principios del sistema de Naciones Unidas, en condiciones de voluntariedad, de dignidad y de seguridad. Para evitar la tenencia ilegal de la tierra como fuente de desplazamiento, es necesario propender por el desarrollo y la culminación de los procesos administrativos relacionados con la legalización de tierras, de territorios individuales, de territorios colectivos, y de la misma manera
impulsar todo lo que ha significado el proceso de los proyectos productivos en las comunidades víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, que les permitan un desarrollo sostenible en condiciones de dignidad y de la misma manera garantizar el mejoramiento de su calidad de vida. En ese orden de ideas, las autoridades competentes del Estado en sus diferentes niveles, en el nivel nacional, en el nivel regional y local, deben articularse para evitar que los casos de despojo en Colombia sigan aumentando, de manera que sus planes de acción institucional se adecúen con la eficacia que se requiere para evitar que las tierras sigan en manos de particulares que no tienen derecho a ellas. Se requiere de un sistema nacional que se encuentre en línea con las bases de datos regionales y con los institutos, con las entidades de catastro y del INCODER, para garantizar la reparación efectiva e integral de las víctimas del despojo. Es necesario brindar asistencia técnica y asistencia jurídica a los beneficiarios del programa de dotación de tierras, de modo que puedan fraccionar en unidades agrícolas familiares los predios adjudicados o adquiridos en común y proindiviso, mediante subsidios otorgados que les permita acceder a líneas de crédito para el desarrollo eficiente de proyectos productivos. Hay que adelantar con urgencia un programa de clarificación y de saneamiento de los títulos de propiedad sobre aquellos predios colindantes con las ciénagas, los lagos, las lagunas y las zonas de reserva forestal, para poder definir con la claridad que se requiere los linderos entre los predios que son de propiedad de la nación y aquellos que son de propiedad de los particulares. Hay que hacer un inventario en Colombia de las tierras despojadas por obra de los distintos factores de violencia en las diferentes regiones del país. Finalmente, debemos decir que la Defensoría del Pueblo quiere llamar la atención sobre el diseño y la reglamentación de la fase administrativa del registro de tierras presuntamente despojadas o abandonadas, previo al proceso judicial que supone instaurar una acción de restitución de tierras, y sobre los principales obstáculos que se han encontrado para garantizar la asesoría y la orientación en lo que corresponde a las medidas de protección que están previstas en la ley de víctimas. Ahí tenemos que hacer un ejercicio mayor, tenemos que garantizarle de manera pedagógica a las víctimas en qué consisten sus derechos, tenemos que orientarlas, tenemos que asistirlas y tenemos que asesorarlas de manera adecuada, y para esos efectos estamos en un proceso de readecuación de la estructura institucional con que cuenta la Defensoría del Pueblo. De manera entonces que esperamos comprometernos muy a fondo en el proceso de aplicación de los mecanismos previstos en la Ley de Víctimas, en donde se nos señala todo un conjunto de tareas y de responsabilidades que acaso constituyan uno de los mayores desafíos, uno de los mayores retos para la institucionalidad del Estado colombiano, y de manera particular para los organismos que tenemos señaladas responsabilidades muy específicas en lo que corresponde a la necesidad insoslayable de poderle garantizar asesoría, asistencia, orientación y representación judicial oportuna y adecuada a las víctimas de la violencia en general y de manera particular a las víctimas del despojo en Colombia. Yo concluyo ahí, les agradezco su amable atención. Y que se conoce mucha lentitud en los procesos de titulación de predios. Ello ha facilitado de algún modo, de alguna manera también, la intervención de los grupos armados ilegales
y la poca o escasa participación de nuestras comunidades. Como ya ha sido señalado, la tenencia de la tierra en el país se ha caracterizado por grandes extensiones de tierra en pocas manos, debido a que los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otros grupos poblacionales vulnerables que han habilitado y crear condiciones de la misma manera que garanticen el equilibrio social. En el país, de acuerdo con los estudios y los diagnósticos más autorizados que se han venido haciendo sobre la complejidad del problema de la tierra, debemos decir que persisten causas estructurales que han venido afectando los derechos de los grupos poblacionales más vulnerables en la lucha por la tierra, que ha habido dificultades en el proceso de la producción agrícola, que ha habido carencia de tierras productivas, que ha habido limitaciones para el acceso al crédito agropecuario, la intervención, por ejemplo, del antiguo INCORA, ha habido procesos de desecación de ciénagas en forma natural o inducida por terratenientes, y ha habido invasiones de esos terrenos por parte de comunidades campesinas. Ha habido dificultades en el proceso de otorgamiento y de legalización de predios por parte del antiguo INCORA, en la mayor parte de los casos sin el apoyo jurídico y económico requerido. Ha habido procesos de invasión de predios adjudicados por el antiguo INCORA, donde los beneficiarios iniciales no han ejercido, sobre cuya ejercicio legítimo han venido ejerciendo sus derechos amplios sectores de nuestra población, generalmente los más vulnerables, como son las comunidades campesinas, como son nuestros pueblos indígenas, como son las comunidades afrodescendientes en diferentes regiones del país. Los fuertes, se ha dicho siempre, tienen la capacidad para procurarse sus oportunidades, pero los débiles no lo pueden hacer, y en consecuencia le corresponde a las autoridades del Estado posibilitar el acceso a oportunidades en desarrollo del derecho a la igualdad para todo el Estado. A lo largo de los años, y algunos en forma ancestral, estos territorios han carecido de títulos que les permita legalizar la tenencia o la posesión de la tierra que han ejercido a lo largo de los años también. La forma como los grupos poblacionales menos favorecidos han accedido a la tierra se ha dado en Colombia de distintas maneras. Podemos hacer un ejercicio de aproximación. Ha habido procesos de invasión de fincas debida o indebidamente explotadas, que ha buscado en su momento provocar